Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un día más a Arte entre Amigos. ¿Qué tal estáis todos, chicos, chicas? Como cualquier otro domingo, hoy estamos con Alberto. ¿Qué tal estás, tío? Hombre, Miguel, qué sorpresa, ¿eh? Otra vez tú y yo hablando de arte. Muy bien. La verdad es que antes de que empecemos con el tema, te quería hacer una pregunta. ¿Has visto tú la serie Rebelde Way? No, ¿tú? Pues, tío, era una serie mítica de la infancia argentina. ¿Salía Ai Weiwei ahí? Pues podría ser el protagonista, porque Rebelde y Way, la verdad es que encaja a la perfección. Sí, como podréis imaginar, vamos a hablar de un artista rebelde, nunca mejor dicho, cuyo nombre completo es Ai Weiwei. Es un artista chino que nació en el año 57 en Pekín y que ha tenido muchos problemas con el gobierno, ¿no? Podemos decir que no es muy popular en la República Popular de China. Sí. Sí, se trata de una persona que de hecho ha estado encarcelada, ha sufrido la represión del gobierno chino, que básicamente está cancelado, pero muy cancelado en China. Lo conocemos por Occidente, no por Oriente. Totalmente de acuerdo. Y sabes lo curioso, Miguel, que yo creo que lo de la cárcel fue una experiencia para él tan poderosa que luego cuando fue a Berlín, su estudio lo puso en un basement, en un sótano. Hombre, sí, él iba a Tresor y a Berghain, ¿no? A pasarlo bien ahí, Claro. entre barrotes. Sí, señor. Pues esperemos no romper ninguna cosa de valor en este podcast. Así que adelante, capítulo. Hágale, güey. Bienvenidos, chicos, chicas, al capítulo sobre Ai Weiwei, un artista chino muy polivalente y muy controversial. Pero para entender su arte tenemos que empezar por hablar de su padre, Ai Qing, que aquí la primera curiosidad para la gente que no lo sepa es que el apellido va primero en la gente de China. Galán Alberto. España, Miguel. Ai Qing fue un célebre poeta y uno de los intelectuales más respetados del país, pero también fue víctima de la persecución política durante la Revolución Cultural en China. Esto, para quien no lo sepa, fue una persecución que se hizo durante la República Popular por Mao Zedong y que prácticamente lo que quería era quitarse a los intelectuales que estuvieran en contra de la política que estaba haciendo en ese momento, ¿no? A la gente que se llamó contrarrevolucionaria. Básicamente lo que se hace en cualquier dictadura, ¿no, Alberto? Como estamos viendo ahora en Rusia, por ejemplo, con Putin, o como pasó con Franco en España cuando se tuvieron que ir intelectuales como, por ejemplo, Picasso. La cuestión es que Ai Qing, el padre de Ai Weiwei, fue un poeta muy reconocido que ha pasado a la historia tanto cuando estaba vivo como también a posteriori. Y esto lo que trajo es que su hijo, del que vamos a hablar hoy, Ai Weiwei, se criase desde que tenía 1 año en un campo de reeducación, que básicamente es un campo de concentración. Sí, la familia se muda. Es obligada a mudarse en 1958, cuando Ai Weiwei tenía 1 año, a una provincia de Xinjiang. Para la gente que lo entienda, por ejemplo, tú estás viviendo en Madrid, que hay un montón de cultura, de actividad cultural, y de repente te mandan a un pueblo de Huesca, en medio del campo. Por cierto, un saludo a todos los que nos escuchen de Huesca, pero para que entendáis, la forma de librarse de esta gente peligrosa para el régimen era aislarlos. Exactamente, y pasaron ahí, si no me equivoco, Alberto, en torno a 17 años. O sea, tú imagínate lo que es para Ai Weiwei ver a tu padre siendo reprimido, siendo castigado, haciéndole limpiar letrinas día tras día, simplemente por cómo pensaba. A mí me parece una auténtica barbaridad. Totalmente de acuerdo, claro. Al final es una forma de, pues como yo decía, de aislar a esta gente peligrosa que no pudiera compartir sus ideales. De todas formas, padre de Ai Weiwei sí que le inculcó este amor por el arte y el propio Ai va a reconocer que la influencia que tuvo su padre en su obra es importante. Pero bueno, cuando murió Mao Zedong en 1978, la familia puede regresar por fin a Beijing y nada más regresar, Ai Weiwei forma un grupo que se llamó la Escuela de las Estrellas, Stars Group, que fue un grupo de artistas jóvenes que organizaron exposiciones que no estaban permitidas por el gobierno. En cierta medida era un arte que no era lo que en ese momento se llevaba en China.
Esta es, digamos, la semilla del germen de lo que va a acabar desarrollando en un futuro no muy lejano Ai Weiwei, puesto que quería poner en relieve, quería poner enfrente de la pantalla todas las represiones que el gobierno lleva a cabo con la gente de a pie, no solamente con los intelectuales. De ahí que tanto toda esta juventud, toda esta niñez que pasó en los campos de concentración, se pasase aquí a la Escuela de las Estrellas o Stars Group, y veremos cómo lo va desarrollando después también a título individual. Para ello, antes de nada, se va a mudar pasados 3 años, en el año 81, a Nueva York. Antes de que nos pasemos a esta etapa de Nueva York, me gustaría recalcar que en el Star Group lo que se intentaba era desafiar las convenciones artísticas que el régimen promovía. Y aquí me gustaría destacar, por ejemplo, el podcast que hicimos sobre Krzysztof Vladimidov, porque también promovía un realismo socialista, que en ese podcast tratamos el tema, y para la gente que le interese, ahí puede escucharlo. Dale click, dale like, dale 5 estrellas, suscríbete. Pero sí, volviendo a Nueva York, Ai Weiwei empieza a estudiar en la Parsons School of Design, y lo interesante de esta estancia es que conoce un montón de artistas que le influyen de gran manera, como puede ser Marcel Duchamp y Allen Ginsberg, sobre todo por el enfoque conceptual que tenían de su arte y la provocación que ejercía sobre el público este nuevo concepto artístico. ¿Y qué provocaban? Sorpresas, reflexiones sobre el público. Al final, Marcel Duchamp, bueno, su obra más famosa es El urinario, ¿no? Pero no tenía tubería. Sí, no, era difícil de mear en ese sitio, la verdad. Pero sí, durante esta etapa, Ai Weiwei empieza a experimentar con diferentes formas de expresión, como puede ser la fotografía, las instalaciones. Empieza ya a tener una crítica social en su arte. Ai Weiwei no es un artista, digamos, un escultor o un fotógrafo. Se podría llamar un todoteísta de alguna manera, ¿no? O sea, abarca muchas ramas, muchos ámbitos diferentes del arte. A mí, por ejemplo, uno de los que más me llama la atención de todo lo que hace es el de la fotografía, puesto que empieza a hacer un blog en China, que lo vamos a tratar ahora en breve, y que va a ser uno de los primeros blogs y de los más seguidos en el país. A mí es que hay una cosa de Ai Weiwei que me parece sorprendente, que es cómo mezcla la influencia oriental y la occidental, porque adquiere todo este conocimiento europeo, por así decirlo, de artistas como Warhol, Duchamp, pero sin embargo también nunca llega a perder ese enfoque oriental que está más ligado con la tradición y con el hecho con calma. Y Ai Weiwei es como el punto de intersección perfecto. Vamos a ver cómo en el año 95 va a pasar al primer plano de la escena política y nacional con una obra que va a ser muy comentada, que se llama Dropping a Han Dynasty Urn, que es básicamente tirando una vasija de la dinastía Han. Esto ocurre en el año 95 y básicamente empieza a utilizar Internet y las redes sociales como plataforma para difundir ideas, para poner, como hemos dicho antes, en primer plano las denuncias sociales de lo que está ocurriendo de manera injusta. Y aquí desafía las nociones tradicionales del patrimonio y el valor, tirando al suelo y rompiendo esta vasija. Se pueden ver 3 fotos, en la primera sujetando la vasija, la segunda soltándola como con forma de sorpresa y la vasija está en el aire, y la tercera con la vasija rota en el suelo. Y es, por lo menos lo que yo entiendo, Alberto, que se pone en entredicho el valor de cualquier cosa antigua. Sí, es muy interesante esa obra, es muy provocativa, desde luego. Refleja que Ai Weiwei tiene un problema con las vasijas, porque ya veréis más adelante cómo les va a poner Coca-Cola, les va a pintar de colores, va a hacer a las vasijas un montón de perrerías. Estaba diciendo Miguel que esta obra es de 1995, pero bueno, Ai Weiwei tiene que volver a China 2 años antes, en 1993, porque su padre cae enfermo y quería estar más cerca de él, lógicamente, como buen hijo, para cuidarle. Y a su regreso, Ai Weiwei se sorprende de la evolución económica que había tenido el país, pero también le sorprende negativamente toda la represión política e intelectual que él había vivido de joven. Como iba diciendo, a su regreso a China, lo primero que hace Ai Weiwei es construirse él su taller y su atelier. Y esto es interesante porque empieza también a trabajar con la arquitectura, que esto va a ser fundamental porque bastantes años más tarde, en 2008, y por la obra en la que me conocí yo, Ai Weiwei diseña junto a Herzog y de Meuron El nido del pájaro. Esta es la obra principal en su momento realizada por todos estos artistas, tanto arquitectos como Weiwei, y se trata del Estadio Olímpico de las Olimpiadas de 2008 en China, en Pekín. Fue utilizado como consultor para este proyecto. Sin embargo, lo que pasó un par de meses antes hizo rechazar totalmente su propio proyecto y puso en entredicho que se usase el evento olímpico solo como una herramienta de propaganda política por parte del propio gobierno chino.
Y este evento, que va a cambiar totalmente la vida de Ai Weiwei, es que unos meses antes se produce un terremoto de escala 8 en unas provincias de China, y en los cuales se derrumban diferentes escuelas que habían sido mal construidas, mal diseñadas, debido a la corrupción en la construcción, puesto que el propio gobierno había metido mano en los presupuestos y habían sido construidas de forma errónea. Esto provoca el fallecimiento de miles de niños. Ai Weiwei se sintió muy consternado. Por entonces ya utilizaba su blog subiendo fotos de lo que hacía, poniendo en entredicho el gobierno y intentando criticar los abusos del poder. Y en esta ocasión tardó varios días en decir nada en su propio blog, en el cual posteaba diariamente, puesto que se encontraba consternado. Su reacción fue básicamente intentar encontrar el nombre de cada fallecido, de cada niño fallecido, puesto que cuando llamaba a las autoridades y al gobierno todos le daban largas, puesto que querían ocultarlo. Se trataba de un ocultismo político exagerado. No sé si solamente querían hacerlo por quedar bien de cara a la galería o también debido al evento olímpico. Bueno, yo creo que sería una mezcla de las dos y la verdad es que lamentable hecho convirtió a Ai Weiwei en alguien peligroso para el gobierno chino, porque vamos a ver que su arte es inseparable del activismo político, porque su arte no es una expresión individual, sino un acto de resistencia realmente. Porque a través de sus acciones, de sus esculturas, fotografías, sus posts, lo que hace es confrontar la censura, con este caso de que el gobierno chino trató de ocultar lo que había sucedido realmente. Esto hace que convierta el espacio artístico en un lugar donde se pueda dialogar y entender lo que ha pasado realmente. Y a mí me parece, como artista, esto, no sé, un enfoque muy disruptivo realmente. Este trabajo que realizó Weiwei le llevó casi 3 años recopilar miles y miles de nombres y edades. Eran en torno a 5.800, si no recuerdo mal, y entre medias se generó, vamos a llamarlo como un grupo de élite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Unas 100 personas, voluntarios, que iban directamente a cada pueblito a preguntar, oye, aquí está fulanito, ¿qué ha pasado? No sé qué, y le contaban a las propias familias lo que había sido, puesto que el gobierno mantenía silencio. O sea, totalmente lamentable. Este trabajo de denuncia social, de denuncia política, se plasma en una pared con unas impresiones de los nombres en chino. Parece una tontería, pero ayudó mucho a nivel global a cambiar cosas. A partir de aquí, esto lo que provoca es que el propio gobierno ponga entre ceja y ceja a Ai Weiwei. Le empiezan a seguir a todas horas, le empiezan a controlar, a grabar. De hecho, la cámara de seguridad va a ser un tema recurrente de la obra de Ai Weiwei. Ha hecho una pieza de mármol de una cámara de seguridad. Es curioso lo que dices, Miguel, porque yo creo que tiene mucho sentido para alguien como Ai Weiwei, que ha sufrido esa represión ya de infancia, ser el mismo el que denuncie, oye, está volviendo a pasar, hay que ser conscientes de esto, tenemos que hacer algo. Y gracias a su propia cámara, como estábamos diciendo, se convirtió en un bloguero súper famoso, súper seguido, puesto que ponía el foco en lo que se ocultaba en el gobierno. Por lo tanto, el propio pueblo chino podían verlo. Y en el año 2008 también entran en su habitación de hotel, tiran abajo la puerta a 2 policías, lo agreden en la cabeza. Y lo puede poner de manifiesto únicamente porque en el ascensor, bajando ya detenido, es capaz en un momento de descuido de los propios agentes de tirar una foto y subirla a internet. Esta obra, que es una obra que pone en relieve el brutalismo policial, el abuso de poder, se llama Illumination o Iluminación. El nombre hace referencia al flash de la foto. Parece una tontería, pero en realidad este golpe que le dan en la cabeza le va a producir una contusión craneoencefálica y le va a producir un hematoma subcraneal en el cual básicamente casi fallece. Sí, no es nada gracioso, aunque el nombre que le pone a la foto sí lo es. A mí la foto, el nombre básicamente me puede recordar también a cuando San Pablo se cae del caballo y de repente ve la luz y descubre la verdad. En plan, ¡bim! Ahora ya sé lo que está pasando. Y como tú bien decías, Miguel, Ai Weiwei se convierte en un personaje muy incómodo. Con el terremoto que sufrió la provincia de Sichuan y fallecieron tantos niños, hace una exhibición en 2009 en Múnich que se llamó Remembering. Ai Weiwei cubrió la fachada de un museo con 9.000 mochilas escolares conmemorando a los niños que habían muerto, con la frase en chino que decía: durante 7 años ella vivió felizmente en este mundo, haciendo eco de las palabras de una madre que había perdido a su hija en este terremoto. Esta obra, como hemos hablado también en la primera temporada de Cristo y Jean-Claude,
Se trata de una obra de arte denominada land art, puesto que es una obra efímera y que hace uso del entorno, en este caso del Haus der Kunst, la Casa del Arte de Múnich, en la que se colocan en la columnata todas estas mochilas. Lo que se buscaba aquí, también lo decía Wei Wei, era poner la frase en chino de tal manera que no la entendiese la mayoría de gente, obviamente, en Múnich, y tuvieran que buscarlo, que hicieran un poco de esfuerzo en entender qué era lo que estaba pasando. Sugerir al espectador que no sea un visto y no visto, sino que es un poco más entrar ahí. Esta va a ser, a nivel internacional, una bofetada en la cara del gobierno chino. Claro, imagínate, te está poniendo todo el mundo los ojos en este acontecimiento, en esta corrupción de construir malos edificios y taparlo. Todo esto va a llevar a su detención en 2011. El gobierno chino imputa de unos cargos que se inventa realmente de corrupción y de blanqueo de capital al pobre Ai Weiwei, que no tenía nada que ver con eso, y lo hace para silenciarlo. Lo encierra durante 81 días sin ninguna prueba. O sea, imaginaros que ese es el nivel de los derechos en China. Lo bueno que Ai Weiwei era una figura muy conocida internacionalmente y la presión internacional consiguió liberar al artista chino. Estos casi 3 meses, Ai Weiwei desapareció del mapa. No se sabía dónde estaba, permanecía incomunicado y no creáis que estaba recluido en una celda, en una habitación de una manera cómoda, digamos. Permaneció todos estos días con 2 guardias junto a él en todo momento, cuando dormía, cuando iba al servicio, cuando comía, si podía comer, que a veces tampoco lo dejaban. Y la luz permanecía encendida las 24 horas del día. Básicamente se trataba de una tortura psicológica, incluso física, yo diría, probablemente también. Lo poco que le salvó a él, pues posiblemente de que lo asesinase el propio gobierno chino, fue su gran repercusión internacional. Al ser un artista tan reconocido ya fuera del país asiático, se realizaron importantes protestas para su liberación. Lamentablemente sus abogados de aquella época no corrieron la misma suerte, puesto que a día de hoy siguen desaparecidos. Ojalá simplemente estén desaparecidos y no haya pasado lo que todos podemos pensar, puesto que la represión de estos gobiernos tan autoritarios. A su liberación, 3 meses más tarde, no podía hablar, puesto que quedó liberado, digamos, de manera provisional, ¿no? Como lo de la condicional. Entonces estaba libre, pero no era libre. Y fue cargado con delitos económicos, por evasión de impuestos, con la suma de casi $2 millones, lo que era una auténtica barbaridad. Y gracias a donaciones lo pudo pagar, lo pudo afrontar y pudo seguir con su vida. A ver, esto es un pretexto claramente para tenerle retenido. Nunca se llegó a demostrar que cometiera esos delitos. Como vamos a ver, la obra de Ai Weiwei es muy irónica. El propio artista chino va a hacer una recreación de su propia encarcelación, va a hacer fotografías a los que le estaban espiando porque va a estar bajo vigilancia constante 24/7 y esto al final se funde con su arte. Porque el arte de Ai Weiwei es realmente un medio para exponer y desafiar todas estas injusticias que están cometiendo los gobiernos que tienen más poder que lo que tiene el individuo. Y su obra aborda de manera directa la censura, la injusticia, la corrupción en China, básicamente. Y Weiwei utiliza el arte como medio para exponer y desafiar las injusticias, combinando el activismo político y la práctica artística. Sí, como yo antes estaba comentando, todas estas obras no son cuadros que puedas colgar en tu habitación. De hecho, todo lo contrario, al final son fotografías en su Twitter o en su Instagram, muchas de ellas o material audiovisual. Esto es muy interesante porque viene de lo que hablábamos antes, del arte conceptual inspirado en Duchamp, donde la idea es más importante que la propia estética detrás de la obra. También el land art, yo diría un poco, ¿no, Alberto? Sí, también tiene bastante paisajismo, de escultura. Es que es una mezcla con muchas facetas, ¿no? Tiene muchas caras Ai Weiwei. Por ejemplo, en el año 2010 realiza otra de sus obras cumbres que se llama Sunflower Seeds, o semillas de la planta de girasol, y es una instalación que se va a llevar a cabo, se va a exponer por primera vez en la Tate Modern de Londres. Consiste en 100 millones de semillas de girasol hechas de porcelana y pintadas a mano por 1.600 artesanos chinos durante casi 2 años. Esta obra hace ilusión tanto al trabajo manual masivo en China como a la colectividad, la individualidad y la relación entre la producción masiva y el consumidor global. Aquí se hace también la crítica por parte de Weiwei a Mao Zedong, el cual se representaba a sí mismo en la propaganda china como un sol y representaba a la población china como un girasol, como cada uno era una semilla que se giraba hacia el sol, hacia esa divinidad, porque se consideraba como un dios. El dios Sol. Esta obra a mí me parece muy interesante porque es lo que comentaba.
Este arte hace más que pienses mentalmente que lo que es estéticamente, porque son pipas de girasol, ¿qué valor estético puede tener? Juega con nosotros porque te obliga a acercarte a las pipas, ver si son de verdad, vas caminando entre ellas. Tienes como una relación con la obra muy directa y muy dinámica. Como curiosidad, hay que decir que, aunque se exponen 100 millones de semillas de girasol, se hicieron 108 millones. Se guardaban 8 millones extra para reponerlos de que la gente las robase. Hombre, no me extraña, porque habría algún iluminado que alguna se llevó para su casa. Pues eso valdrá dinero, no te rías. Puede ser. Estas semillas de porcelana se realizaron en Jingdisen, que es una población donde se producía la porcelana de la corte del emperador. También ese toque irónico se encuentra en esta producción, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Un poco irónico lo que servía para la gente más poderosa, ahora esté expuesto en un museo de arte. A mí me gusta como Weiwei no solamente es irónico, sino que también hace partícipe al público en sus obras de arte de tal manera que todavía recalca más la denuncia social o política en este caso. Por ejemplo, en Sunflower Seeds se invita a la participación del propio espectador caminando encima, invitando a una participación no solo física, sino emocional o intelectual, como tú propiamente hablabas, reflexionando sobre los temas que se abordan. Y esto lo que hace es que amplifique el significado. Claro, cuando caminas sobre estas pipas de girasol, cuando te acercas a ver si son de verdad, haces que la gente se implique más en la obra y tenga una perspectiva más cercana, ¿no? Más próxima. Y esto tiene que ver también con el trabajo irónico y provocativo que Ai Weiwei utiliza. Porque, como bien veíamos en lo de Illumination, el humor es una constante en el trabajo del artista chino. Y esto lo hace el humor porque con la comedia desafías el poder y las normas establecidas. Y esto se puede ver claramente en los cómicos, como utilizan esta herramienta para enfrentarse a temas que son peliagudos. Sí, como tú decías, la ironía en Sunflower Seeds lo realiza también en otra obra de arte que se llama Study of Perspective o Estudio de la Perspectiva, una serie de obras, una serie de fotografías realmente que van a ser tomadas durante diversos años, desde el año 95 al 2003. Esta serie fotográfica es Ai Weiwei sacando una peineta, mostrando el dedo de en medio de la mano a diferentes edificios o monumentos que tienen algo que decir a nivel gubernamental, a nivel histórico, como puede ser, por ejemplo, la plaza de Tiananmen en Pekín o la Torre Eiffel. Básicamente es un desafío, es una crítica a la autoridad, al poder político. Como decíamos, el humor es fundamental en la obra de Ai Weiwei. Esto lo podemos entender más fácilmente si vemos a un cómico cómo se enfrenta a temas peliagudos a través del humor y normalmente sales victorioso. Y esto hace Ai Weiwei. Por ejemplo, utiliza piezas de Lego en su obra Trace, que fue una exposición que se realizó en Alcatraz, en San Francisco. Consistía en retratos de 176 prisioneros realizados con piezas Lego como si fueran píxeles. Y la elección de una pieza Lego no es aleatoria, sino que responde a este gesto irónico y cómico que el artista chino quiere dotar a su obra. Porque, por ejemplo, las piezas Lego son objetos comunes. Todo el mundo conoce lo que es un Lego, se conoce a nivel mundial. Normalmente está asociado a la infancia y a la creatividad. Y al usarlo en un tema tan controversial como presos políticos, porque los retratos que hizo Ai Weiwei en Trace fueron de gente como de Julian Assange, pues a mí me parece que adquiere un nuevo nivel el arte de Ai Weiwei. También realiza retratos de gente desaparecida durante estos seísmos con estas piezas de Lego. Esta compañía, de hecho, no quería al principio dotarles de este material, puesto que Lego se desmarcaba totalmente de una postura política. Ai Weiwei, como hemos visto, es lo opuesto de una persona sin opinión política y lo que quiere hacer con un documental, que es una de las colaboraciones muy importantes que hace en el 2017 llamado Human Flow, es poner de manifiesto el problema de los refugiados, cómo están falleciendo tantísimos refugiados, cómo hay muchos gobiernos que no aceptan refugiados y lo único que nos diferencia a nosotros de una persona con este tipo de problemas es la suerte de haber nacido donde hemos nacido. Podemos decir que este tema más documental es una de las últimas facetas de Ai Weiwei, que está explorando el cine como expresión artística.
Y a mí me gustaría destacar, por ejemplo, el documental que hizo en 2020, que Ai Weiwei en entrevista a ciudadanos chinos que firmó en secreto la respuesta que tuvo era el gobierno chino al brote del COVID-19, que fue tan bestial, donde recluyeron a estos habitantes a sus casas durante un montón de tiempo. Esta colaboración entre Ai Weiwei y estos ciudadanos muestra cómo el cine puede ser una herramienta para documentar y criticar también todas estas injusticias. Pone de manifiesto todo tipo de injusticias, como bien estás diciendo, Alberto. Y a mí me surge una pregunta que es, ¿tiene que ser el arte reivindicativo? Yo creo que el arte siempre ha sido reivindicativo. Incluso la idea burguesa de que el arte es arte por arte es un gesto político. El arte siempre ha reflejado la lucha humana y siempre refleja nuestros estados de ánimos, así que para mí, Miguel, sin duda ninguna. Y reflexionando más sobre Ai Weiwei, creo que es fundamental conocer la importancia que tienen artistas como él, porque se inmortaliza la realidad, por así decirlo. Temas que nadie quiere tratar porque son muy feos o el gobierno los quiere ocultar. Él los pone a la luz, los expone al público. Y esto me parece muy atrevido por su parte. ¿Y tú qué piensas, Miguel? ¿Tiene que ser el arte reivindicativo? Yo, por ejemplo, discrepo contigo. No me parece que sea necesario que el arte sea reivindicativo realmente, porque, por ejemplo, cuando, no sé, Velázquez, por ejemplo, pintaba un cuadro, era arte y no era reivindicativo para nada, era una representación bastante realista de lo que estaba ocurriendo. Pero claro, cuando entramos en este tipo de artistas como Ai Weiwei, en el que es esencial entender el background, entender todo lo que viene con él y todo lo que ha pasado, ya no solo durante su vida, sino en este caso incluso previa a su vida, con lo que le pasaba a su padre y toda la situación política, en este caso tiene que ser reivindicativo, obviamente. Carecería de sentido si todas estas cosas que hace Ai Weiwei las hiciera yo, por ejemplo. Es muy importante, como siempre hemos dicho, no solamente el pensar que alguien puede hacer una obra de arte, como es la peineta en una de estas series fotográficas de Ai Weiwei, sino el por qué, sino entender el contexto entero. Y aquí es donde consigue el significado de esta obra de arte. Por lo tanto, por ejemplo, para Ai Weiwei sí, sin duda. Y antes de despedirnos, chicos, una de las últimas noticias que viene al hilo de lo que comentabas es que una de sus últimas exposiciones en Los Ángeles, un artista de Los Ángeles cogió uno de sus jarrones que tiene pintados y lo rompió, como él hizo con el de la dinastía Han, como crítica al museo por exponer artistas internacionales y no a gente de Los Ángeles. Así que el tema es muy complicado, la verdad. Si queréis, chicos, dejad vuestra opinión sobre si el arte debe ser reivindicativo en los comentarios. Os leeremos tranquilamente. Y recordad, suscribiros, recomendarlo a los amigos, dejar 5 estrellas. Y aunque Ai Weiwei rompa jarrones, os recomendaría no hacerlo porque os va a tocar compraros otro, que vosotros la mayoría y nosotros no somos famosos, pero no nos van a pagar jarrones extra. Así que bueno, dadnos un like, 5 estrellitas y nos vemos. Adiós, chicos. Chao, chao.